Hola, soy FJ Ramírez de tuelectrónica.es y en el vídeo de hoy traigo la solución al reto que se planteó en Facebook. El reto en cuestión era el siguiente: pedía que si se sabía cuál era el error grave de conexión que tenía este circuito. El circuito en cuestión es un Arduino Mega con un LED y un módulo de sonido. Algunos de los comentarios de los usuarios han sido que el LED está conectado a 5 y 3 voltios, dice Carlos. La polaridad del LED, dice Saúl. Emanuel dice no está conectado a Arduino, evidentemente. Bueno, y la línea de los comentarios siguen esa. El LED está conectado a 5 y 3,3 voltios. Vale, como veis hay una serie de comentarios, bueno, pues que van sobre el LED, que el Arduino, que el módulo está conectado a un pin digital, debe ser un analógico. Bueno, como veis hay una serie de respuestas que algunos se acercan bastante y algunos han acertado en la solución. Vamos a pasar a ver la imagen de una forma mucho más clara para dar la solución. Bueno, pues tenemos aquí la imagen del reto y hay una respuesta por parte de los usuarios que se ha repetido mucho. Y esa respuesta es que el diodo LED está conectado entre 5 voltios y 3,3 voltios. Sí es cierto que en la imagen parece eso, pero si nos acercamos a la imagen y contamos los pines del Arduino, veremos que no es así. El pin del Arduino comienza en VIN, luego tiene un pin GND, luego tiene otro pin GND y luego tiene 5 voltios. Por tanto, está conectado a 5 voltios y no a 3,3 como parece en la imagen. Si tenemos duda todavía, vemos un esquema gráfico de este mismo circuito y podéis ver que el LED está conectado a 5 voltios y no a 3,3. Si contamos los pines, sería 1, 2, 3 y 4. Si nos vamos a la imagen, contamos los pines de Arduino y sería 1, 2, 3 y 4. Como veis, no hay duda ya que el LED está conectado a 5 voltios y no a 3,3 como decía la gran mayoría de los usuarios. Por tanto, esa no es la solución a este reto. Si seguimos con el módulo de sonido, podemos ver que tiene 3 salidas. Una de ellas que pone G sería la de GND, la de tierra. Si seguimos el cable azul, va a tierra, que es a la zona conflictiva que causaba dudas. Luego, si seguimos el pin positivo, que es este de aquí, de color rojo, va conectado aquí abajo a la derecha. También esto era alguna duda para algún usuario, porque decía que estaba conectado a un pin digital. Y si vemos aquí en esta esquinita, podemos ver que pone 5V, 5 voltios. Si hay alguna duda, echamos un vistazo al esquema gráfico y vemos que efectivamente estos dos pines de aquí son 5 voltios. Por tanto, estaría correcto, estaría bien conectado ese módulo. Y luego finalmente el módulo tiene un pin de 0, un pin digital, en este caso es digital, irá conectado a una entrada digital de Arduino. Si seguimos el cable blanco, vemos que viene a parar al pin número 9 de Arduino, que corresponde a un pin digital, a una entrada digital. Por tanto, está bien conectado. Entonces, este módulo no tiene ningún problema de conexión y estaría perfecto. Ya depende de la programación cómo lo hagamos, pero simplemente estábamos preguntando cuál era la conexión errónea de este circuito. Si seguimos por el LED, que es lo único que nos queda, evidentemente no sabemos la polaridad del LED, no vamos a alcanzar a verla. ¿Por qué? Porque algunos sabrán que el LED tiene una marquita en un lateral
un corte que indica cuál es el negativo, el ánodo. Por tanto, aquí no se llega a ver, entonces ahí no iba a realizar ese cambio para que sea imposible detectarlo, ¿no? Entonces, la gente que ha dicho que es la polaridad del LED, no es el fallo en este circuito. Por tanto, si seguimos los cables al cual está conectado el diodo LED, vemos que está conectado, como ya dijimos al principio, a GND y a 5 voltios. ¿Cuál es el problema aquí? Exactamente, el problema es que un LED conectado a 5 voltios se quemaría, porque le falta su resistencia limitadora. Todo diodo LED debe tener una resistencia limitadora para evitar un paso de corriente excesivo que queme el diodo LED. Seguro que muchos de vosotros tienen la curiosidad de saber qué pasa cuando conectemos este circuito a la alimentación. Este circuito es el mismo del reto, pero hemos eliminado la parte del módulo de sonido porque estaba bien conectada y hemos dejado la parte que estaba mal conectada, que es el diodo LED. Como ya sabemos, a este diodo LED le falta su resistencia limitadora y teóricamente debe fundirse. ¿Por qué? Porque este diodo LED tiene una resistencia tan baja que al conectarse directamente a 5 voltios, el paso de la corriente por este circuito y por él va a ser demasiado alta y lo va a fundir. En teoría, solamente debe sufrir el diodo LED, pero como no sabemos qué circuitería tiene nuestro Arduino Mega, también puede verse afectado. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar cortocircuitos en nuestro Arduino. Voy a encender la fuente de alimentación para ver qué pasa. Pues el diodo LED ha encendido y no sucede nada, no se quema. Es justamente lo contrario a lo que estaba diciendo. Pero vamos a ver más detalladamente qué es lo que pasa y por qué el diodo LED no se está quemando. Voy a medir la corriente que pasa por el diodo LED cuando lo conectamos a Arduino. Como vemos, son 50 mA los que circulan por este diodo LED directamente conectado a los 5 voltios de Arduino, sin la resistencia limitadora. Esta corriente no es suficiente para quemar el diodo LED de una forma instantánea. ¿Y si ahora conectamos directamente el diodo LED a una fuente de alimentación de 5 voltios? Pues el resultado es el mismo, enciende. Como vemos, lleva unos segundos funcionando el diodo LED y no se funde. Vamos a ver qué corriente circula por el diodo. En este caso tenemos una corriente aproximada de unos 100 mA. Esta corriente no es suficiente para quemar de forma instantánea el diodo LED. Como se ha visto, si conectamos el diodo LED directamente a la placa de Arduino a los 5 voltios y sin la resistencia limitadora, la corriente que va a pasar por el diodo serán de 50 mA aproximadamente. Si la conectamos directamente a la fuente de alimentación sin la resistencia limitadora, la corriente que va a pasar por el diodo LED serán de unos 100 mA aproximadamente. Esta diferencia se ve marcada principalmente por Arduino. Arduino tiene limitada la salida a 50 mA y aunque el diodo LED demande mucha más corriente, Arduino solamente va a entregar los 50 mA. En el caso de la fuente de alimentación, esta limitación es mucho más mayor, está limitado a 500 mA, o sea, la fuente de alimentación es capaz de entregar 500 mA y como el diodo LED demanda 100 mA, es capaz de entregarlo. Aunque hayamos visto que el diodo LED no se funde, no quiere decir que esté bien conectado, ¿no? Sin la resistencia limitadora. ¿Por qué? Si no la conectamos, como hemos visto, las diferencias de corriente que hay, aún así siguen siendo muy altas. Este diodo LED está preparado para trabajar con 15 mA, 20 mA, y sin embargo en Arduino trabajaría con 50 mA y en la fuente de alimentación con 100 mA. Esta excesiva corriente lo único que va a provocar es que la vida útil del diodo LED se vea muy reducida. Es más, cuando he estado haciendo las pruebas con el diodo LED y la fuente de alimentación, este diodo LED se calentaba mucho. Quizás en unas horas, en unos días,
funcionando continuamente se funda. Como he dicho, esto no quiere decir que aunque el diodo LED no se haya fundido instantáneamente, aunque el diodo LED funcione conectándolo directamente a 5 voltios en la placa de Arduino, no quiere decir que sea una buena conexión. La conexión óptima para todos los diodos LED es ponerle en serie su resistencia limitadora. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda, comparte, me gusta y suscríbete para recibir muchos más vídeos como este.